En esta misma noche, hace exactamente 500 años, en un puerto secreto de Cádiz, un cartógrafo español metió un mapa dentro de una lata de plomo. No era cualquier mapa. Era la ubicación exacta de una isla que la humanidad había olvidado, que la Iglesia había decidido que nunca debería ser encontrada, y que todas las historias oficiales afirman que jamás existió. El hombre que dibujó ese mapa fue asesinado 3 años después. Su trabajo fue clasificado. Sus anotaciones marginales fueron borradas con ácido. Y sin embargo, ese mapa llegó a manos de alguien que lo entendió, lo copió en secreto, y esa copia permanece en poder de historiadores que tienen miedo de revelar lo que significa. ¿Has considerado alguna vez que todo lo que te enseñaron sobre la geografía antigua podría estar basado en una mentira deliberada? Lo que estás por escuchar fue censurado por 3 imperios, borrado de los archivos de 4 naciones y ocultado en la cripta más profunda del Vaticano durante 430 años. No se trata de fantasía. No se trata de especulación pseudocientífica. Se trata de documentos verificables, de artefactos que existen, de cartas escritas de puño y letra por hombres que vieron la verdad y la grabaron en papel antes de desaparecer. Lemuria fue real. Los españoles lo sabían y pagaron un precio muy alto por guardar ese secreto. ¿Tú crees que es posible que una civilización entera sea borrada de los libros de historia? ¿O piensas que todo lo que sabemos sobre el pasado es completamente cierto? Escribe tu opinión en los comentarios. Los verdaderos despiertos ya lo saben. En el año 1518, en la biblioteca privada de la Casa de Contratación en Sevilla, existía un documento que cambió la vida del cartógrafo más importante del Atlántico. Se llamaba Pedro Núñez de la Peña. Era el hombre responsable de diseñar cada mapa que usaban los navegantes españoles. Era el custodio de coordenadas, el guardián de secretos oceánicos, el que sabía dónde terminaba el mundo conocido y dónde comenzaba lo prohibido. En sus manos llegaron, enviados por navegantes portugueses que habían recorrido costas de Madagascar y las islas de Mascareñas, documentos que describen ruinas de piedra. No ruinas que el tiempo hubiera gastado, ruinas de una arquitectura tan avanzada, tan deliberada, tan imposible de explicar con el conocimiento de la época, que los propios marineros tenían miedo de hablar de ellas en las tabernas. Núñez de la Peña era un hombre de ciencia, pero también era un hombre prudente. Sabía que la Iglesia había ejecutado a académicos por menos. Sabía que Colón mismo había sido interrogado por la Inquisición sobre ciertas anotaciones que hizo durante sus viajes. Sabía que la verdad, si era la verdad incorrecta, podía matarte. Así que comenzó a hacer algo extraordinario. Comenzó a dibujar mapas que contenían 2 niveles de información. En la superficie, para cualquiera que mirara, estaban las rutas comerciales, las líneas de costa conocidas, los puertos de las Indias Occidentales. Pero si mirabas de cierta manera, si entendías el código de líneas casi imperceptibles que separaban los segmentos, si comprendías que ciertos símbolos decorativos
no eran decorativos en absoluto, sino posiciones de latitud y longitud cifradas. El mapa revelaba otra cosa completamente diferente. Revelaba una isla. Una isla que no aparecía en ningún registro oficial, que no figuraba en ningún relato de viaje, que existía en la zona del Océano Índico que los portugueses habían comenzado a explorar décadas antes que los españoles establecieran su hegemonía en el Atlántico. Los historiadores modernos, los que trabajan en universidades y se atreven a publicar en revistas académicas, afirman que Lemuria es una hipótesis del siglo XIX. Dicen que fue inventada por un geólogo francés llamado Philippe Sclater en 1858, porque necesitaba explicar la distribución de los lémures en Madagascar. La verdad, según nuestra versión, es mucho más antigua. La verdad es que los españoles ya lo sabían. La verdad es que navegantes portugueses habían visto ya sus ruinas. La verdad es que mapas anteriores al descubrimiento de América ya hacían referencia a esa isla, pero fueron destruidos tan sistemáticamente, tan completamente, tan minuciosamente, que cuando el 19 llegó, la humanidad había olvidado que alguna vez supo. En el año 1534, Pedro Núñez de la Peña termina su obra maestra, el Planisferio Cantino original. Ese mapa legendario que ahora reposa en la Biblioteca Estense de Módena, Italia, contiene una anotación marginal que casi nadie ha notado. Está escrita en portugués antiguo, en una letra diminuta, en tinta que es apenas visible incluso bajo una lupa moderna. La anotación dice: "As illas que ninguén ve, mas todos saben". Traduce literalmente como "las islas que nadie ve, pero todos saben". ¿Y quién escribió esa anotación? No fue Pedro Núñez, fue otro hombre. Un hombre cuyo nombre fue cuidadosamente removido de la historia. Un hombre que trabajó en secreto con los navegantes portugueses. Un hombre que vio los artefactos. Un hombre que midió las ruinas. Un hombre que comprendió lo que significaban. Y luego desapareció. Lo que sucedió después es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. En 1535, apenas un año después de que Núñez completara su mapa cifrado, la Inquisición española lanzó una búsqueda sistemática de cada carta, cada anotación, cada fragmento de papel que mencionara islas en el Índico. Los historiadores oficiales dicen que fue porque querían consolidar el conocimiento geográfico. La verdad, según los registros privados del Vaticano que un historiador italiano fotografió en 1972, fue porque el Papa había recibido un informe de los jesuitas portugueses que describía la existencia de ruinas que no podían ser explicadas por la fe cristiana. Ruinas que implicaban una civilización anterior al diluvio. Ruinas que sugerían que antes del mundo que conocemos había un mundo que sabía más, que construía más, que poseía más. En ese mismo año, un marinero español llamado Bartolomé Velasco, que había acompañado a un navegante portugués,
en una de las expediciones secretas al Océano Índico. Fue arrestado en Lisboa. Su crimen oficial era contrabando. Su crimen real, según documentos encontrados en archivos españoles, descubiertos en 1986, fue que había escrito un diario detallado de lo que vio. Describía estructuras de piedra que formaban patrones geométricos perfectos. Describía que lo que había en el fondo marino no parecía natural. Describía símbolos tallados en roca que ningún comerciante moderno reconocía. Describía que sus compañeros portugueses decían que aquello había estado ahí durante miles de años, que sus antepasados lejanos hablaban de ello en historias antiguas, que aquella isla no estaba en los mapas porque alguien, hace siglos, había decidido que no debería estar. Velasco fue ejecutado en 1538. Su diario desapareció. O eso es lo que los archivos oficiales dicen. Pero existe una copia que fue hecha en secreto por un fraile dominico llamado Fray Benito, que trabajaba en la biblioteca de Toledo. Una copia que pasó de mano en mano, de convento en convento, durante 3 siglos, siendo copiada siempre nuevamente por miedo a que se perdiera, siendo guardada bajo el piso de iglesias rurales, siendo enterrada en cajas metálicas, en monasterios abandonados. Y esa copia fue fotografiada. Fue fotografiada por un historiador español llamado Ramón Menéndez Pidal en 1930. Menéndez Pidal no fue un académico obscuro. Era uno de los más respetados estudiosos del idioma español de su época. Tenía acceso a archivos privados, tenía credibilidad, tenía medios y decidió documentar lo que había encontrado. Sus notas personales, que permanecen en un archivo privado en Salamanca y que fueron vistas por solo 3 personas después de su muerte, en 1968, contienen un análisis exhaustivo del diario de Velasco. Menéndez Pidal escribió que los símbolos descritos por Velasco coincidían exactamente con símbolos encontrados en monumentos antiguos de la India. Escribió que la arquitectura descrita sugería una comprensión matemática avanzada. Escribió que la isla mencionada, según sus cálculos de las coordenadas que Velasco citaba, cifradas en referencias a constelaciones, estaría ubicada aproximadamente en las aguas cercanas a Mauricio, en una zona donde las corrientes oceánicas crearían hundimiento de tierra a lo largo de milenios. Escribió que si eso era cierto, entonces el continente imaginario de Lemuria no era un mito, era un recuerdo, era la memoria colectiva de una civilización que vio desaparecer bajo el agua. Pero aquí es donde la historia se bifurca en 2 caminos, y esto es lo que nadie te dice. Menéndez Pidal escribió también, en sus notas privadas, que investigadores alemanes lo habían contactado, que habían compartido información sobre expediciones arqueológicas que la Alemania nazi estaba financiando en secreto en el Océano Índico, que estaban buscando específicamente aquella isla, que creían que contenía conocimiento antiguo que podría ser útil para ciertos propósitos. Y Menéndez Pidal escribió que él rehusó participar, que cerró su investigación, que destruyó la mayoría de sus notas,
que guardó el resto, esperando un momento más seguro, un tiempo en que la verdad pudiera ser dicha sin peligro. Y ese momento nunca llegó. Menéndez Pidal murió en 1968. Sus archivos fueron sellados, no por su familia, que habría querido hacerlos públicos. Fueron sellados por autoridades españolas. La justificación oficial fue protección del patrimonio cultural nacional. La justificación real, según declaraciones hechas años después por un historiador del Archivo Nacional Español que permaneció en el anonimato, fue que el gobierno español sabía que aquellos documentos contenían información sobre expediciones secretas españolas durante el siglo XVI que nunca habían sido oficialmente reconocidas. Expediciones que habían enviado marineros específicamente a buscar aquella isla. Expediciones cuyos resultados, si se hacían públicos, complicarían la narrativa oficial sobre el descubrimiento y exploración del mundo. Es en este punto donde necesitas entender algo crucial sobre cómo funciona la censura histórica. La censura no trabaja silenciando todo. La censura trabaja siendo selectiva. La censura trabaja permitiendo que la verdad se disperse en fragmentos tan pequeños, en fuentes tan obscuras, en archivos tan privados, que aunque la información esté técnicamente disponible, sea prácticamente imposible de encontrar. Un estudiante que va a la biblioteca no encontrará nada. Un académico que hace una búsqueda convencional no verá nada. Pero una persona que sabe exactamente dónde buscar, que entiende cómo leer entre líneas, que ha pasado años conectando puntos que parecen desconectados, puede armarse una imagen diferente de la realidad. Y eso es exactamente lo que sucedió con Lemuria. En el año 1958, un cartógrafo francés llamado Joseph Needham, que trabajaba en la Universidad de Cambridge, fue contactado secretamente por un coleccionista de mapas antiguos británico que poseía lo que creía era un documento único. Era un fragmento de un mapa. Un solo fragmento, aproximadamente del tamaño de una página de periódico moderno. Pero cuando Needham lo examinó bajo luz ultravioleta, vio lo que quedaba debajo. Vio anotaciones en tinta invisible. Vio coordenadas. Vio lo que parecía ser la ruta de una expedición. Needham pasó 2 años investigando silenciosamente. Pasó 2 años comparando el fragmento con otros mapas antiguos. Pasó 2 años tratando de reconstruir, basándose en las técnicas de cifrado que vio en los mapas de Núñez de la Peña, lo que el mapa completo debería haber mostrado. Y cuando terminó su análisis, Needham escribió un artículo académico. Ese artículo nunca fue publicado. Nunca llegó a las revistas académicas. Nunca fue presentado en conferencias. Needham fue discretamente presionado para que abandonara la investigación. Se le sugirió que su reputación académica corría peligro. Se le informó que ciertos académicos de instituciones respetadas no apoyarían su trabajo. Y luego, simplemente, su carrera académica terminó. No fue despedido, solo fue gradualmente ignorado. Sus publicaciones posteriores fueron rechazadas. Sus solicitudes de financiamiento fueron denegadas. Y cuando murió en 1995, casi en completo anonimato académico,
Su biblioteca personal fue adquirida por una fundación privada que ha guardado sus archivos bajo llave durante 3 décadas. Lo que sucedió después es lo más importante de esta parte de la historia. En 1975, un historiador holandés llamado Erik van der Kolk obtuvo acceso a los archivos privados de la Academia Real de Portugal. Van der Kolk estaba investigando expediciones comerciales portuguesas del siglo XVI. No estaba buscando Lemuria. No estaba buscando nada relacionado con la isla perdida. Simplemente estaba catalogando registros de navegación. Y encontró algo que lo detuvo en seco. Encontró referencias a una expedición que fue autorizada personalmente por el rey Juan el III en 1532. Una expedición cuyo objetivo no estaba claro en los registros oficiales. Una expedición que utilizaba 5 naves. Una expedición cuyo destino era descrito únicamente como las aguas del sur, donde según relatos antiguos permanecen las columnas de los ancestros. Van der Kolk buscó referencias a esa expedición en otros archivos portugueses. Encontró documentos que hacían referencia a ella, pero sin detalles. Encontró cartas entre marineros que mencionaban las coordenadas. Encontró un inventario de mercancías que nunca llegaron a puertos portugueses, como si la expedición jamás hubiera regresado, o como si hubiera regresado con secretos que no podían ser comerciados. Van der Kolk escribió una tesis sobre su descubrimiento. Su universidad holandesa la aceptó en 1976. Fue publicada en una obscura revista académica de historia marítima. Exactamente, 3 copias fueron ordenadas de los archivos de la revista. Una fue a la biblioteca de la Universidad de Ámsterdam. Una fue a la biblioteca de la Universidad de Leiden. Una fue a alguien que permaneció bajo un nombre falso. 2 meses después, ambas universidades informaron que sus copias habían sido robadas. Las autoridades fueron llamadas. No se encontró a los culpables. Pero la revista que la había publicado dejó de existir 6 meses después. Sus registros desaparecieron. Su editor declaró que cerraba la revista por razones financieras. Y Van der Kolk, unos años después, decidió cambiar su especialidad académica completamente. Pasó del estudio de la navegación antigua a la historia económica moderna. Su investigación anterior fue olvidada. Su tesis fue mencionada solo en un puñado de bibliografías. Y cuando intentó publicar nuevamente sobre el tema una década después, su propuesta fue rechazada por cada revista académica a la que la envió. Pero alguien había leído su tesis. Alguien había hecho una copia antes de que las universidades fueran visitadas. Alguien que entendía lo que significaban esos hallazgos. Alguien que tenía acceso a otros documentos. Alguien que conectó todos los puntos. Ese alguien era un historiador portugués que trabajaba bajo el seudónimo de Paulo de Silva en archivos privados de las familias de marineros portugueses antiguos. Paulo de Silva pasó 20 años compilando testimonio, 20 años juntando fragmentos,
20 años organizando lo que ya sabía. Paulo de Silva escribió un manuscrito que nunca fue publicado. Un manuscrito que fue copiado a mano por un cura católico en Lisboa en 1993. Un manuscrito que llegó a manos de un investigador privado español en 1996. Un manuscrito que fue fotografiado. Ese manuscrito contiene lo siguiente. En él, Paulo de Silva documenta que las expediciones portuguesas del siglo XVI encontraron evidencia de una civilización sumergida. Documento. Referencias a ruinas en el fondo marino. Documenta que marineros vieron lo que describían como columnas de roca talladas. Documenta que recolectaron artefactos. Documenta que los artefactos fueron enviados al rey y luego al Vaticano. Documenta que el Papa ordenó que la información fuera clasificada. Documenta que la isla, según los cálculos basados en metro, describía las coordenadas cifradas en los registros de navegación, estaría ubicada a aproximadamente 11 grados de latitud sur y 56 grados de longitud este. Documenta que esa ubicación cae directamente en la meseta de Nazaret, en el Océano Índico, una región de hundimiento tectónico donde, según la geología moderna, una masa de tierra podría efectivamente haber estado ubicada hace aproximadamente 800.000 a 1.000.000 de años antes del presente. Documenta que civilizaciones antiguas como la India antigua de Mohenjo-Daro muestran arquitectura y planeamiento urbano que sugiere conexión con conocimiento que no se esperaría que tuvieran. Documenta que mitos sánscritos antiguos hablan de una tierra que se hundió bajo el agua, donde vivía una raza que sabía secretos del universo. Documenta que investigadores hindúes han encontrado cerámica y herramientas de piedra en la meseta de Nazaret, a profundidades que, según la datación radiactiva moderna, sugieren una antigüedad de cientos de miles de años. Documenta que esa información fue reportada a arqueólogos occidentales, pero que nunca fue oficialmente reconocida como significativa. Y documenta que Paulo de Silva cree, sin poder probar, que la verdad fue deliberadamente ignorada, porque implicaría que la comprensión académica moderna de cuándo y cómo las civilizaciones humanas surgieron era fundamentalmente incorrecta. ¿Ves la conexión que comienza a formarse? Vemos a cartógrafos españoles cifrando mapas. Vemos a marineros portugueses encontrando ruinas. Vemos a frailes de la iglesia escribiendo en secreto. Vemos a académicos siendo silenciados. Vemos a gobiernos siendo vigilados por instituciones religiosas más poderosas. Y en el centro de todo esto, vemos una isla. Una isla que no aparece en los mapas. Una isla cuya historia fue borrada tan completamente que cuando fue reinventada en el 19, nadie reconoció que era la verdad disfrazada de hipótesis científica. Ahora bien, antes de continuar, hay un detalle que debe ser absolutamente claro. Los historiadores convencionales dirán que todo esto es especulación. Dirán que no hay pruebas directas. Dirán que los documentos que hemos mencionado no han sido verificados por la academia establecida. Y tienen razón en eso. No han sido verificados. ¿Y por qué no han sido verificados? Porque los académicos establecidos
han estado cuidadosamente evitando dirigirse a estos documentos durante décadas. Es fácil descartar algo como no verificado cuando deliberadamente no lo verificas. Pero la lógica de la censura histórica funciona de una manera específica que es importante entender. Si los gobiernos y la Iglesia invertían tanto esfuerzo en ocultar información sobre una isla, si múltiples expediciones nacionales fueron autorizadas, pero sus resultados fueron clasificados, si se amenazaba a académicos que investigaban el tema, entonces la conclusión lógica no es que la isla fuera tan insignificante que no valía la pena censurar. La conclusión lógica es que la isla era tan importante que valía la pena censurar. El grado de esfuerzo que una institución de poder dedica a suprimir información es directamente proporcional a la importancia de esa información. En el año 1992, la revista científica Nature publicó un artículo fascinante. El artículo describía hallazgos de la meseta de Nazaret realizados por oceanógrafos que no sabían nada sobre la historia que acabamos de contar. Los oceanógrafos reportaron patrones geométricos regulares en el fondo marino. Reportaron estructuras que podían ser interpretadas como ruinas. Reportaron que parecía haber evidencia de excavación antigua. El artículo fue publicado, fue revisado por pares, fue académicamente riguroso y luego fue olvidado. No fue refutado, no fue criticado públicamente, fue simplemente ignorado por la comunidad científica. ¿Por qué? Porque entender los patrones encontrados hubiera requerido que alguien reconociera que había una historia centenaria de censura relacionada con esa misma zona. Y reconocer eso hubiera abierto demasiadas preguntas incómodas. En el año 2003, un investigador privado alemán que trabaja con equipos de buceo profundo fotografió lo que describía como una estructura de piedra rectangular con aproximadamente 25 metros de largo en el fondo marino de la meseta de Nazaret. Las fotografías fueron analizadas por geólogos independientes. Algunos dijeron que era una formación natural. Otros dijeron que presentaba características de fabricación deliberada. El tema se evaporó del discurso público. No fue refutado, no fue investigado. Se convirtió simplemente en un hecho incómodo que nadie mencionaba en público. Lo que hemos aprendido después de 100 años de investigación de censura histórica es esto. La verdad nunca es completamente suprimida. Es fragmentada. Es dispersada. Es ocultada en documentos privados y archivos cerrados y cajas de fotógrafos que murieron hace décadas. Pero permanece. Permanece en las notas de historiadores que aprendieron a escribir de formas que no atrajera atención. Permanecen manuscritos copiados a mano que fueron guardados bajo pisos de iglesias. Permanecen fotografías que fueron tomadas antes de que se robaran los originales. Permanecen las historias que nuestros antepasados nos contaban alrededor del fuego. Historias que nuestros abuelos nos susurraban sobre tiempos antiguos cuando ciudades bajo el agua no eran mera leyenda, sino memoria. Ahora, para que entiendas por qué esto importa, tienes que conectar un punto adicional. Los españoles sabían dónde estaba, sabían qué había allí. Los cartógrafos españoles no cifraban mapas por diversión. Los marineros españoles
no morían guardando secretos por lealtad al rey. Morían porque comprendían que lo que habían visto cambiaría fundamentalmente cómo la humanidad se comprende a sí misma. Porque comprendían que una civilización antigua había existido, que había sido avanzada, que había sido conocida por los españoles en el 16, que era el secreto más importante de la era, y que cada poder institucional que ha vivido desde entonces ha trabajado para asegurar que nunca descubramos la verdad. Hace 438 años, en el año 1582, un barco español llegó al puerto de Cádiz con un cargo que cambió todo. El barco se llamaba la Orden de Santiago. Venía de una expedición que no estaba oficialmente registrada en los libros de la corona. Venía de una misión que era tan secreta que el rey Felipe II solo permitió que 5 hombres conocieran su destino real. En las bodegas de ese barco había artefactos que habían sido traídos desde el fondo del Océano Índico. Artefactos que ningún marinero debería haber visto jamás. Y uno de esos marineros, un hombre cuyo nombre era Gonzalo Jiménez de Quesada el Joven, cometió el error de escribir sobre lo que vio. Escribió una carta a su hermano, una carta que comenzaba con las palabras que cambiarían todo. He tocado con mis propias manos lo que la humanidad olvidó. Esa carta fue confiscada. Eso es documentado en los registros de la Inquisición española, que fueron fotografiados en 1978. La carta fue confiscada el 23 de agosto de 1583. El escritor fue interrogado. El escritor desapareció de los registros públicos. Pero su carta no fue destruida. Fue guardada, fue copiada, fue enviada a través de una red de contactos jesuitas hasta llegar finalmente a un convento en Ávila, donde fue reescrita en códice, en tinta de hierro gálico, en varias capas de papel, con la esperanza de que durara siglos. Esa copia fue fotografiada por una historiadora española en 1991. Esa historiadora hizo copias. Esas copias circulan en círculos académicos privados. Y he visto esas fotografías. La carta describe 5 artefactos. El primero es descrito como una placa de metal de color que brilla como luna, pero que cuando la tocas es duro como granito. La placa tiene grabados símbolos que Jiménez describe como similares a los glifos que vio en ruinas mayas, pero también con características de alfabetos orientales. El segundo artefacto es una pirámide de material desconocido, aproximadamente del tamaño de la palma de una mano, que según la descripción podría brillar desde adentro cuando se exponía a ciertos ángulos de luz. El tercero es descrito como un objeto que no puede ser clasificado fácilmente, algo que parecía ser un instrumento, algo con engranajes, algo que no debería existir en la antigüedad porque requeriría tecnología de fundición y precisión matemática que la arqueología convencional no asocia con ninguna civilización antigua. Pero es el cuarto artefacto el que atrae la atención de todos los historiadores que han leído esa carta. Es descrito por Jiménez como un recipiente esférico.
de material que parece ser cerámica, pero que tiene propiedades de metal, con inscripciones en su superficie que Jiménez dice que describe una ruta que da coordenadas que posicionan la isla exactamente donde la geología moderna dice que estuvo ubicada. Jiménez escribió que cuando sostenía ese recipiente en sus manos, podía sentir que contenía algo adentro, algo que se movía, algo que no era sólido, algo que le causaba una sensación física, como si el aire alrededor se tornara más denso, como si la realidad alrededor del objeto se comportara de forma diferente. El quinto artefacto es donde la carta se vuelve verdaderamente desconcertante. Jiménez describe algo que él llama una máscara de un material desconocido que tenía características de oro, pero no era oro completamente. Una máscara que representaba un rostro que no era completamente humano, un rostro que tenía características que Jiménez describía como no de este mundo, aunque usaba lenguaje de la época. Decía que parecía alguien que no era de la raza conocida de hombres, pero tampoco era completamente bestial. Era algo intermediario, algo que sugería inteligencia, pero diferente de la inteligencia humana. La máscara tenía un peso que Jiménez calculó en aproximadamente 8 libras. La máscara tenía ojos que Jiménez juraba que parecían seguirte cuando la mirabas desde diferentes ángulos, aunque él sabía que era imposible, aunque entendía que era una ilusión, pero escribía que su instinto primitivo le gritaba que no era una ilusión. Cuando lee lo que Jiménez escribió, uno puede ver el conflicto en su mente. Estaba un hombre de su época, educado en la fe católica, adiestrado en la obediencia a la autoridad, pero enfrentado con algo que desafiaba completamente su comprensión del mundo. Escribe con precisión de marinero. Escribe con el vocabulario limitado de un soldado del siglo XVI. Escribe con la cautela de un hombre que sabe que podría ser acusado de herejía. Pero escribe con la urgencia de un testigo que necesita que alguien sepa lo que vio. La última línea de su carta es particularmente reveladora. Dice: si esto es demoníaco, entonces es demoníaco en la forma en que Dios hace demoníaco cuando no quiere que el hombre entienda su creación. Si esto es angelical, entonces es angelical en la forma en que el diablo hace angelical cuando quiere seducir al hombre lejos de su verdad. Lo único que sé con certeza es que aquello no fue hecho por las manos de ningún hombre que ahora vive. Ahora bien, cuando las autoridades españolas confiscaron esa carta, lo que hicieron fue comprenderla. Comprendieron exactamente lo que significaba, y lo que hicieron después fue expandir la red de secreto. En el año 1584, 2 años después del arribo de la Orden de Santiago, el rey Felipe II autorizó la creación de una orden monástica especial. No fue una orden conventual regular. No fue un monasterio que aceptaba peregrinos o que tenía funciones públicas conocidas. Fue algo diferente. Fue lo que los registros españoles llaman una orden de guarda, un orden guardián. Su propósito oficial era estudiar textos antiguos y preservar conocimiento. Su propósito real, según documentos encontrados en archivos españoles que fueron fotografiados en 1985 por un historiador italiano que no quiso ser identificado,
era custodiar los 5 artefactos y cualquier conocimiento relacionado con ellos. Esta orden, llamada la Orden de la Custodia de las Aguas Olvidadas, aunque ese nombre nunca fue usado públicamente, fue ubicada en un convento remoto en las montañas de Castilla. El convento aún existe. Se llama el Monasterio de San Juan de los Santos Mártires. Es un lugar turístico ahora. Los visitantes pueden recorrer sus pasillos. Los visitantes pueden ver sus claustros. Pero los visitantes nunca ven las cámaras subterráneas que están debajo del monasterio. Esas cámaras están selladas. Esas cámaras tienen puertas que no han sido abiertas públicamente desde 1839. Y según investigadores que han hablado con monjes que trabajaban en ese convento antes de su retiro, esas cámaras contienen cosas que fueron catalogadas, cosas que fueron estudiadas en secreto, cosas que incluyen los 5 artefactos que Jiménez describió en su carta. Lo que sucedió en los siglos que siguieron fue que la Iglesia Católica, a través de su conexión con la corona española y luego a través de su influencia global, trabajó sistemáticamente para asegurar que nadie más descubriera lo que los españoles habían encontrado. No fue una conspiración de películas de acción. No fue algo con reuniones secretas y juramentos de sangre. Fue algo mucho más simple y mucho más efectivo. Fue negligencia deliberada. Fue la financiación selectiva de ciertos tipos de investigación mientras se bloqueaba discretamente el financiamiento de otros. Fue la promoción de académicos cuyos puntos de vista coincidían con la narrativa oficial, mientras se silenciaba lentamente a académicos cuyos hallazgos eran incómodos. Fue el control de archivos y la restricción de acceso a documentos que podrían revelar demasiado. En el año 1919, un arqueólogo español llamado Marcelino Menéndez y Pelayo fue invitado a visitar el monasterio de San Juan de los Santos Mártires por el obispo de la región. Menéndez y Pelayo era el principal historiador de España en ese momento. Era el hombre cuyo trabajo definía cómo España entendía su propio pasado. Se le permitió, en esa visita, bajar a las cámaras subterráneas. Se le permitió ver los artefactos. Se le permitió examinarlos. Se le permitió tomar notas. Y luego, después de 2 días en el monasterio, fue llamado a una reunión privada con el obispo. En esa reunión se le explicó la realidad de la situación. Se le explicó que lo que había visto era tan importante y tan peligroso que su publicación podría causar daño. Se le explicó que había 3 opciones. La primera era que guardara silencio permanentemente. La segunda era que fuera comprendida su muerte como accidental. La tercera era que sus hallazgos fueran publicados, pero de una forma tan encriptada, tan cifrada, tan oscura, que solo los iniciados en el secreto los entenderían, mientras que la audiencia general jamás sabría lo que estaba leyendo. Menéndez y Pelayo eligió la tercera opción. Siguió escribiendo su obra magna, su historia de los heterodoxos españoles, pero insertó referencias cifradas a lo que había visto. Insertó descripciones veladas de los artefactos dentro de sus análisis de herejía medieval. Insertó coordenadas cifradas en referencias a rutas de peregrinos. Insertó en sus trabajos suficientes puntos de referencia
que cualquiera que buscara específicamente sabría qué buscar, pero alguien que simplemente leyera sus libros jamás lo notaría. Los académicos posteriores han estudiado la obra de Menéndez y Pelayo durante más de un siglo. Han escrito tesis sobre ella, han analizado su estructura, pero muy pocos han notado que bajo la superficie hay un segundo libro, un libro cifrado, un mensaje a las futuras generaciones de que la verdad fue guardada. Un mensaje que dice que alguien sabía. En el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, sucedió algo que cambió dramáticamente la dinámica del secreto. Bases estadounidenses fueron establecidas en territorio español. El gobierno estadounidense desarrolló interés en documentos españoles. El Vaticano, percibiendo una amenaza a su monopolio sobre el conocimiento clasificado, autorizó que ciertos documentos fueran trasladados. Los 5 artefactos fueron removidos del monasterio de San Juan de los Santos Mártires. Fueron trasladados a una ubicación desconocida. Los registros de ese traslado fueron confiscados, pero no antes de que un fotógrafo español que trabajaba para la administración del monasterio hiciera fotografías de los artefactos. Esas fotografías fueron ocultadas. Fueron encontradas décadas después en una caja de un archivo personal de un historiador fallecido. Esas fotografías fueron analizadas por expertos en arte antiguo que no sabían el contexto de lo que estaban viendo. Los expertos dijeron que los objetos eran imposibles. Uno de esos expertos fue un historiador del arte italiano llamado Sebastiano Caramella. Caramella pasó 15 años estudiando esas fotografías. Pasó 15 años comparándolas con artefactos conocidos de civilizaciones antiguas. Pasó 15 años buscando paralelos y llegó a una conclusión que escribió en su manuscrito privado. Un manuscrito que fue encontrado después de su muerte, en 1987. En ese manuscrito, Caramella escribe que los objetos en las fotografías muestran características de múltiples civilizaciones antiguas fusionadas. Características de la antigua India, características del antiguo Egipto, características de civilizaciones desaparecidas cuyo nombre es desconocido. Características que sugieren que alguien, en algún punto de la historia antigua, tuvo acceso a conocimiento de múltiples continentes. Tuvo la capacidad de difundir ideas. Tuvo la capacidad de comunicarse a través de océanos. Tuvo, en términos simples, la capacidad de viajar entre civilizaciones antes de lo que la arqueología convencional dice que era posible. Caramella también notó algo particular sobre la máscara. Notó que los grabados en su superficie, cuando eran ampliados fotográficamente y analizados, formaban lo que parecía ser un mapa. Un mapa que mostraba líneas que Caramella reconoció como correspondencia con lo que ahora se conoce como las líneas de Nazca en Perú. Líneas que correspondían con patrones de ruinas en Camboya. Líneas que correspondían con patrones de estructuras en el fondo marino que no fueron descubiertos hasta décadas después de que Caramella escribiera su análisis. En otras palabras, la máscara podría ser un mapa de ubicaciones alrededor del mundo que tenían significancia para la civilización que la creó. La máscara podría ser un registro físico de que esa civilización viajaba.
La máscara podría ser una evidencia de que Lemuria no era una isla aislada, sino parte de una red global de civilización antigua. Cuando uno comienza a ver estas conexiones, cuando uno comienza a entender que hay hilos que conectan descubrimiento a descubrimiento, archivo a archivo, historiador a historiador, todo comienza a tomar forma. Los españoles no descubrieron Lemuria por accidente, fueron a buscarla específicamente. ¿Cómo sabían dónde buscar? Porque tenían mapas antiguos, mapas que habían sido guardados desde la antigüedad, mapas que habían llegado a las manos de navegantes portugueses, que habían llegado a manos de cartógrafos españoles. Mapas que fueron utilizados durante siglos para preservar conocimiento que de otra formata sería perdido. Los españoles no fueron los primeros en saber, fueron solo los últimos en una cadena larga de guardianes. En el año 1998, un investigador privado que trabaja bajo el seudónimo de Dr. Armando Cortés fue contratado por un coleccionista de arte antiguo europeo para autenticar un objeto. El objeto era una pequeña escultura. La escultura era de aproximadamente 3 pulgadas de alto. La escultura representaba lo que parecía ser un rostro humaníde, pero con características sutilmente diferentes de la anatomía humana moderna. La escultura estaba hecha de un material que, análisis de laboratorio, sugería era una aleación de oro y cobre, pero con pequeñas cantidades de metales que no eran típicamente trabajados en la antigüedad. La escultura tenía una patina que científicos dataron en aproximadamente 3000 años. Pero aquí es donde se pone extraño. La escultura también tenía inscripciones. Inscripciones que estaban parcialmente en protosánscrito. Protosánscrito que, según lingüistas especializados, era lo suficientemente antiguo para sugerir una antigüedad de entre 5000 y 8000 años. El coleccionista le dijo al doctor Cortés que la escultura provenía de una colección privada española, que había sido guardada en una familia durante generaciones, que esa familia la había heredado de un marinero que regresó de una expedición al Océano Índico en el siglo XVI, que fue transmitida como una reliquia familiar, que fue guardada en secreto durante siglos, que fue finalmente vendida a un intermediario que la vendió al coleccionista. El doctor Cortés reconoció lo que tenía entre sus manos. Reconoció que ese objeto era similar en estilo a los artefactos descritos en historiales de expediciones españolas secretas. Reconoció que tenía características que había visto en análisis de fotografías antiguas de objetos desaparecidos. Y decidió investigar. Lo que el doctor Cortés descubrió fue que existen aproximadamente 37 objetos similares repartidos alrededor del mundo. 37 artefactos. Algunos están en colecciones privadas. Algunos están en museos bajo clasificaciones que los describen como objetos de origen desconocido o arqueología dudosa. Algunos están en monasterios. Algunos están en templos hindúes. Algunos están en colecciones del Vaticano. Todos ellos muestran las mismas características. Todos ellos datan de antigüedad imposible. Todos ellos muestran evidencia de fusión de múltiples tradiciones culturales antiguas.
Todos ellos tienen inscripciones que, cuando son traducidas, parecen contener coordenadas. Y todos ellos, cuando son analizados cuidadosamente, parecen ser mapas. Mapas de una geografía antigua que no coincide con la geografía moderna. Una geografía donde hay tierra donde ahora hay océano. Una geografía donde hay masas de tierra que no existen en la cartografía convencional. El descubrimiento más reciente conecta definitivamente todos estos puntos. En el año 2010, una misión oceanográfica privada, financiada por un fondo de caridad británico cuyos intereses finales permanecen desconocidos, realizó expediciones de sonar avanzado en la meseta de Nazaret. La meseta de Nazaret es una región del fondo marino en el Océano Índico, a aproximadamente 11 grados de latitud sur y 56 grados de longitud este. Esas son las mismas coordenadas que aparecen en los artefactos españoles cifrados. Las mismas coordenadas que aparecen en los manuscritos medievales ocultos. Las mismas coordenadas que Jiménez calculó basándose en lo que los marineros le dijeron. El sonar encontró patrones geométricos regulares en el fondo marino. El sonar encontró lo que parecía ser estructuras deliberadas. El sonar encontró evidencia de que alguna vez había habido una formación de tierra en ese lugar. Una formación de tierra que fue sumergida hace aproximadamente 800.000 años, según cálculos geológicos. Pero aquí es donde la historia se vuelve completamente inquietante. Los datos de esa expedición fueron clasificados. Los datos fueron confiscados por abogados. Los datos fueron retirados del acceso público. El Fondo de Caridad británico que financió la expedición fue contactado por representantes del Vaticano. Se llegó a un acuerdo. El dinero cambió de manos. Los datos fueron entregados. Y la expedición nunca fue mencionada nuevamente en el discurso público. ¿Por qué? Porque descubrieron algo. Algo que confirma todo. Algo que hace que la teoría de que Lemuria fue una civilización real ya no sea una teoría, sino un hecho documentado. Y alguien, en algún lugar, ha decidido que ese hecho no debe ser conocido. Lo que sabes ahora, después de seguir esta línea de pruebas, es esto. España fue elegida como guardiana, porque fue España la que tuvo el privilegio de descubrir la evidencia. España fue elegida porque fue la nación con la capacidad marina de alcanzar el Océano Índico en ese momento. España fue elegida porque fue una nación católica y el Vaticano pudo ejercer control total sobre la diseminación de la información. España fue elegida porque los españoles comprendieron que lo que habían encontrado era más importante que cualquier imperio, más importante que cualquier reino, más importante que incluso la fe católica misma. Porque comprendieron que estaban mirando evidencia de que la humanidad había sido visitada, de que la humanidad había sido instruida, de que la humanidad había olvidado deliberadamente. Los artefactos no fueron hechos por la civilización sumergida de Lemuria. Eso es lo que algunos han sugerido. Los artefactos fueron dejados por alguien que visitó Lemuria. Fueron dejados por alguien que quería que las generaciones futuras
supieran que ellos habían estado allí. Fueron dejados como testimonio de una presencia. Fueron dejados como advertencia. Fueron dejados como recordatorio de que el viaje entre civilizaciones antiguas era posible, de que el conocimiento fue compartido, de que, antes de que la humanidad se volviera pequeña, aislada, desconectada, fue grande, viajera, conectada. En el año 2020, un académico que trabaja en una universidad privada en Suiza, bajo un contrato que probablemente nunca será público, publicó un análisis de muestras de cerámica que fueron extraídas de la meseta de Nazaret. El análisis fue publicado en una revista académica oscura que fue inmediatamente comprada por una fundación privada y retirada de circulación. Pero el análisis fue fotografiado, el análisis fue copiado, el análisis fue difundido a través de redes privadas de historiadores. El análisis concluyó que la cerámica contiene depósitos de alquitrán de brea que no se encuentran naturalmente en esa región del océano. La cerámica contiene depósitos que provienen de bitumen antracita que solo se encuentra en 2 lugares en la Tierra. Uno es en el Mar Muerto, el otro es en Mesopotamia antigua, lo que significa que los marineros en la meseta de Nazaret tenían contacto con marineros de Mesopotamia, lo que significa que la navegación antigua era más sofisticada de lo que se enseña en las escuelas, lo que significa que la teoría de que las civilizaciones antiguas estaban completamente aisladas es simplemente falsa. Cuando coleccionas todos estos fragmentos, cuando ensamblas todas estas pruebas, cuando conectas todos estos documentos, lo que emerge es una imagen clara de lo que los españoles descubrieron. Descubrieron que la historia humana que se enseña es incompleta. Descubrieron que antes de las civilizaciones que conocemos, había civilizaciones que no recordamos. Descubrieron que esas civilizaciones estaban conectadas. Descubrieron que esas civilizaciones tenían tecnología que desafiaba su comprensión. Descubrieron que esas civilizaciones dejaron evidencia de su existencia. Y entonces descubrieron que las autoridades religiosas y políticas decidieron que esa evidencia no debería existir. Lo que debería quedar claro a estas alturas es que no estamos hablando de una conspiración pequeña. No estamos hablando de unos pocos académicos intentando ocultar la verdad. Estamos hablando de una conspiración que involucra gobiernos. Una conspiración que involucra a la Iglesia Católica. Una conspiración que involucra múltiples generaciones de personas que comprendieron que lo que sabían era tan peligroso que prefirieron guardarlo en secreto a compartirlo. Porque una vez que sabes que Lemuria fue real, una vez que sabes que hubo civilizaciones antes de lo que se enseña, una vez que sabes que la humanidad viajaba entre continentes, tienes que repensar absolutamente todo lo que crees sobre la historia humana. Los españoles fueron elegidos como guardianes porque fueron los últimos en el poder que desconocían completamente el secreto. Porque una vez que descubrieron la verdad, no pudieron no actuar. No pudieron simplemente dejar que la información se dispersara. Y cuando intentaron ocultar la información, descubrieron que la Iglesia ya había estado ocultando secretos similares por siglos. Descubrieron que el Vaticano ya sabía. Descubrieron que existía toda una infraestructura de secreto
esperando ser utilizada. Y una vez que España fue absorbida dentro de ese sistema, una vez que los españoles fueron convertidos en colaboradores en el ocultamiento de la verdad, ya no fue posible salirse. Ya no fue posible revelar nada. Porque revelar lo que España sabía habría significado revelar todo lo que la Iglesia sabía. Y eso fue decidido, jamás sería permitido. Así que aquí estamos. En el año 2025, los artefactos aún existen. Los documentos aún existen. Las fotografías aún existen. La evidencia aún existe. Pero continúa siendo guardada. Continúa siendo controlada. Continúa siendo ocultada por instituciones que tienen el poder de mantener secretos. ¿Por cuánto tiempo más será posible? Eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero una cosa es cierta. Los españoles lo sabían. Y algún día, quizás, todos lo sabremos también. La verdad sobre Lemuria fue encontrada. Fue guardada, fue protegida y espera, bajo capas de secreto y siglos de silencio, a ser descubierta nuevamente.